Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Del capítulo 4, del versículo 14, voy a leer. San Lucas capítulo 4 del versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual
exclamó a gran voz y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hasta el versículo 44 he leído. La clase pasada nosotros hemos compartido sobre la tentación de Satanás que había tentado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Pero nuestro Señor Jesucristo no aceptó la tentación para ser como tentado, ¿no? Sino que rechazó la mentira y la tentación de Satanás, porque, por ejemplo, ¿no? Jesucristo tenía poder para convertir pan por rocas. Sí, la verdad que Jesucristo tenía poder, pero si hubiera obedecido ante la palabra de Satanás, entonces automáticamente nuestro Señor Jesucristo puede ser como esclavo de Satanás. Si fuera esclavo de Satanás, entonces Jesucristo ya pierde su derecho para salvar a nosotros. Por esa razón, Satanás quería engañarle a Jesús. También Jesús no tenía que aceptar engaño de Satanás. Por esa razón, como decía, ¿no? La gente no solamente vivirá por pan, sino también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Es muy importante, ¿no? Nuestra vida también. Cuando uno que confía en la palabra de Dios puede tener la fuerza espiritual. Todas las cosas puede perder y ganar, depende de su corazón. Porque uno
tenga su corazón valiente, puede vencer todas las situaciones. Pero antes de pelear, si su corazón está siendo débil, entonces ya no puede lograr nada. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que ser humano no puede vivir solamente por pan, sino también por la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, sin saber nosotros ya está penetrando en el corazón de nosotros la palabra de Dios santa. Por esa razón, al terminar clase, automáticamente va a tener fuerza espiritual. Antes de escuchar y después de escuchar son diferentes. Segunda tentación era como que pueda adorar a Satanás, Jesucristo. En aquel entonces, Satanás iba a dar toda la gloria, ¿es cierto? Pero Jesucristo decía que tiene que adorar solamente a Dios. Jesucristo cuando hablaba simplemente la verdad, que Jesucristo ya estaba hablando. Una cosa simple. No debería adorar a dos señores. Solamente tiene que adorar a un Señor. El Señor verdadero es nuestro Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La gente no puede servir a dos señores. Uno es el dinero, otro es Dios. Por eso tiene que elegir uno. Si puede adorar al Señor, servir al Señor, ya su corazón puede valorar a Dios, la existencia de Dios. Y luego tercera tentación es que llevando pináculo de templo de Jerusalén, y luego dice que puede saltar, y en aquel entonces Dios iba a enviar los ángeles para que no sea tropezado sus pies. Pero Jesucristo, ¿cómo le exhortó? Dijo que no tentes a Dios. No debería tentar a Dios. Solamente Jesucristo hablaba simplemente. Y luego Satanás se fue ya. Nosotros también, ¿no? Cuando tenemos la palabra de Dios, fácilmente nosotros podemos lograr la tentación de Satanás. Satanás continuamente nos engaña. Nosotros somos pecadores, así dice, ¿no? Pero la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna. Él hizo la redención eterna. Para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Luego nosotros ya estamos leyendo esta palabra, ¿no? Como dice Jesucristo cuando regresó a Galilea y entrando en una sinagoga, y luego dentro de sinagoga estaba preservando el libro de Isaías. Cuando él abrió el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra fue escrito por medio del profeta Isaías. Aparece en el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ya está cumplida esta palabra. ¿Por qué?
Mientras tanto que estaba hablando esta palabra, profeta Isaías, él estaba absorbiendo como revelación del Espíritu Santo del Señor, que estaba escribiendo esta letra, ¿no? Pero la verdad que esta letra es de la palabra de Jesucristo. 자, ¿quién es el profeta Isaías? Él vivía 700 años antes de Cristo. Por esa razón, ¿no? ¿Cómo él podía escuchar la voz de Jesucristo? Pero comparando de esta palabra, nosotros podemos ubicar que mientras tanto que el profeta Isaías estaba escuchando la palabra de Jesucristo a través de la revelación del Espíritu Santo del Señor, ya Jesucristo le contó misma palabra. Por esa razón Jesucristo vive para siempre, ayer, hoy, para siempre lo mismo. Saben que para vivir para siempre, entonces no tiene que envejecer. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, envejece cada 1000 años, entonces ya. Y su espalda se queda poco a poco, como abuela que no puede enderezar de su espalda, ¿no? No tengo fuerza. Y luego desapareció dientes, ¿no? Y luego ya desapareció, como se olvidaba memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? Yo sabía hasta el rey David, pero otro no sé. Entonces, después de resucitar Jesucristo, pasando 2000 años, si nosotros preguntamos, Señor, gracias por haber hecho la redención eterna. Por su sangre nosotros ya hemos recibido la salvación. ¿Cómo dice? Yo no me recuerdo esta cosa, me olvidé. Si hubiera existido en el reino de Dios como nuestro mundo, entonces envejece y desaparece, ya muere. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo ayer, hoy, para siempre, lo mismo. ¡Wow! ¿Es maravilloso o no? Entre nosotros alguien dice que yo estoy viviendo para siempre. No, nadie puede decir, ¿no? Yo pensaba que no iba a ser como abuelo, ¿no? Pero ahora mi sobrina, la que está viviendo en Manhattan de Nueva York, siendo pastora, ella tiene 3 hijos. Cuando yo visito a la casa de mi sobrina y sus hijos, me decían, abuelo de Chile, gracias por venir. Yo soy abuelo. Me parece que yo estoy siendo como jovencito que tenga 20 años. Me siento así, pero yo no puedo negar lo que estoy envejeciendo, teniendo cano. Y se cambió el color de mi cabello. Arruga. Ya significa que ya siendo abuelo. La verdad. Aún todavía mis hijos no se casaron, pero significa que nosotros, cada persona están siendo como envejecidos, pero en el mundo de Dios no envejece, no muere. Por eso, ¿no? Jesucristo antes de venir al mundo estaba existiendo en el reino de Dios. Por medio del Espíritu Santo del Señor le contó a profeta Isaías, al rey David y también a los hombres que vivían antes de Cristo. Como si fuera que tuviera
como internet, ¿no? Alguien sí habla y escribiendo. Después de tener pandemia, yo empecé a conocer sistema de Zoom, plataforma de Zoom que estamos usando. Al principio yo estaba siendo ignorante de usar Zoom, ¿no? Alguien me decía, ya tiene que ingresar en Zoom, ¿eh? ¿Qué es esto? No, tiene que ingresar. ¿Cómo ingreso? Ya tiene que ingresar, ponga de dirección y algo, también tiene que poner contraseña. Yo estaba intentando, observando, ¿dónde está? ¿Dónde está dirección? No se ve. Pero siempre cuando me enviaba link, dentro del link apareció número 8, 9, 10, 11, largo. Al principio no sabía cuál era dirección que tenía que poner número. Pero ahora ya todo el mundo sabe. Ya, a través de plataforma nosotros podemos conversar y prendido de la cámara y también prendido de micrófono, intercambio. Uno habla, otro escucha, otro habla, otro escucha. Cada momento Jesucristo a través de el Espíritu Santo del Señor enviando al profeta Isaías y revelando, escuchando estas palabras. Por eso, según la explicación de Jesucristo, decía que esta palabra está cumplido. ¿Qué es lo que está hablando? Ya veamos. El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y luego el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Hay diferencia de año para cumplir esta palabra de esta escritura. Eso es. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ya 700 años antes, ya había escrito esta palabra. Pero mucha gente en la época de profeta Isaías estaba leyendo capítulo 61. Leyendo. No podía comprender qué significa, para quién esta palabra. Dios está dando y el Espíritu Santo del Señor ungido, Mesías, siendo rey, siendo profeta, siendo sacerdote. ¿Para qué? Para dar libertad, para dar la vista, para dar, ¿cómo se dice? La gracia. Significa que mucha gente no conocía este significado. Pero a través de la palabra de Jesucristo nosotros podemos interpretar. Como si fuera que durante 700 años estaba tapado esta palabra. No conocía. Pero cuando apareció Jesucristo, en donde en Galilea había muchos que estaban viviendo afligidos. Por eso, como dice, ya me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense. Quebrantado. ¿Qué significa? Quebrar. Quebrar. El verbo quebrar, ¿no? Quebrantado. Quebrantado de corazón. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben? Voy a quebrar o romper este vaso. Si va a romper, entonces ya no puede usar como tipo vaso. ¿Es cierto, no? Para romper, ya quebrar. Significa que la gente cuando se ha quebrado de su corazón. ¿Alguien sabe? Por ejemplo. Ya. Mi vida, antes de recibir la salvación, no, era miserable. ¿Por qué? Ya, en la época de mi primario, al terminar graduado de sexto grado de primaria, ya, automáticamente, ¿no? En esa época, 1973 o por ahí, ya debería escalar como colegio normalmente. Aunque yo vivía en el campo, en total como 500 amigos, compañeros en misma escuela. Pero mi casa era pobre, además yo era tonto, por eso no quería estudiar. Yo abandoné de escalar en el colegio. Y luego, al graduarse, yo podía darme cuenta que solamente 2 personas había abandonado para ingresar en el colegio. Entre 2, incluye yo. ¿Era feliz o no? Para mí era felicidad. No sabía. Siendo tonto, no sabía qué es lo que iba a surgir en mi vida. Ah, qué bueno que no voy al colegio. Voy a descansar en mi casa. Cada día voy a dormir ya. Qué bueno. Tal persona soy yo. Por eso durante un año yo estaba trabajando, siendo como adolescente, que tenía, ¿cuántos años? Como 13 años por ahí. Y trabajaba bastante, desde mañana hasta la noche, solamente apenas el día domingo. Durante un año estaba haciendo como obrero, ¿no? No sabía cómo iba a vivir, cómo iba a gastar dinero. Hasta ahora no puedo comprender dónde está mi dinero que había ganado. Pero apenas, ¿no? Cada mes iba a dar 80,000 won. 80,000 won equivale en esa época como $80 mensualmente. $80. 1975 por ahí. Pero ahora sí, comparando como mínimo puede ser, ¿no? Como $300 o $200. Pero mientras tanto que estaba viviendo solo fuera de la casa, siendo como obrero, estaba llegando a aflicción, pensamiento. ¿Por qué yo solamente estoy trabajando? ¿Por qué yo estoy recibiendo mucha maldición? Pero pasando un año, mi madre ya me llamó otra vez para que ingresara al colegio. Ya ahora ya, por la gracia de Dios, yo me gradué en una universidad. También estoy enseñando la palabra de Dios, siendo como misionero de la Misión Buenas Nuevas. Significa que una persona no puede lograr en el mundo, fracasado, divorciado, enfermado, ya toda la gente puede ser
como quebrantado de corazón. ¿Es bueno o malo? Aparentemente se ve malo, pero para encontrar nuestro Salvador, Jesucristo, es una buena situación. Amén. El día de hoy, así terminamos. Mañana vamos a seguir. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos envía los pastores, los hermanos del mundo, para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. También Dios nos mostró, nuestro Señor Jesucristo, cómo anduvo, cómo predicó. Observando su palabra nos da entendimiento, porque a través del libro de Isaías, ya nosotros podemos saber que Jesucristo había anunciado de primero a su siervo, profeta Isaías, y luego ha cumplido en la época de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio y enviando la buena noticia a los hombres que tienen corazón quebrantado. Hoy en día también hay muchos que están sufriendo, llevando corazón quebrantado. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la salvación, para que ellos puedan ser bendecidos ante el Señor. Creo que cada uno de nosotros también éramos miserables, pero por su gracia nosotros ya hemos recibido el perdón de los pecados, siendo hijos de Dios. Espero que el Señor nos utilice, cada uno de nosotros, para que nosotros seamos instrumento del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Nos vemos mañana.